Buenos días. Esta es la clase número 7 del módulo 6 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En esta clase veremos estudio de funciones utilizando R. Veamos en primer lugar la derivación logarítmica. Esta es una simplificada tabla en la que representamos para cada función su derivada. Ya hemos en clases anteriores aplicado la derivada y, por ejemplo, revisemos brevemente un ejemplo. Si tenemos una función de este tipo y la tenemos que derivar, acá tenemos una función compuesta donde la primera función es e a la x y dentro de esta función tenemos una función cuadrática. Por lo tanto, para derivarla, como vemos que la primera función es e a la x, su derivada es e a la x, entonces la derivada de e a la x más x cuadrado sería e a la x más x cuadrado. Pero luego, aplicando la regla de la cadena, donde si tenemos una función de función como acá, se hace primero la derivada de g, luego por la derivada de h, caería un por. Entonces derivamos e a la x más x cuadrado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que sería la derivada de x es 1, y la derivada de x cuadrado es 2 por x. Se complica la situación cuando tenemos la x en el exponente, pero la base no es el número e, porque vemos que no tenemos esa derivada en esta tabla. Entonces, para esto aplicamos la derivación logarítmica, que consiste primero en aplicar logaritmo a ambos miembros. Por lo tanto, si a la izquierda tenemos y, nos queda el logaritmo de y, y si a la derecha tenemos una potencia, al aplicar logaritmo nos va a quedar el exponente, que es 3 por el logaritmo de x, todo eso multiplicado por el logaritmo de la base, que es a. Luego derivamos ambos miembros. Acá tenemos una función compuesta, donde tenemos el logaritmo de una función. Por lo tanto, primero derivamos el logaritmo, que aplicando esta regla, logaritmo de x es 1 sobre x, entonces nos quedaría 1 sobre y, multiplicado por la derivada de la función que llamamos y'. A la izquierda tenemos una constante, suponemos la variable es x, la variable independiente, a es una constante, por lo tanto, si esto es una constante y esto es una función, nos quedará la constante por la derivada de la función. También 3 es una constante, por lo tanto 3 y logaritmo de a nos quedan como constante y lo único que tenemos que derivar es el logaritmo de x, que sería 1 sobre x. Acá hemos aplicado derivada a ambos miembros y ahora lo que hacemos es despejamos y', que es lo que deseamos. Nosotros deseamos derivar y. Entonces pasamos la función que está como denominador al otro término, multiplicando a todo el término. Y luego lo que hacemos es a esta función que tenemos acá, como conocemos toda su expresión, la reemplazamos en su lugar y nos queda que la derivada de la función es esta expresión, donde vemos que la hemos obtenido, que lo que queríamos era justamente la derivada de la función y. Pasemos ahora al tema de aplicaciones de derivada al estudio de funciones. Una función tiene lo que podemos llamar accidentes, es decir, ciertas características visibles, como pueden ser extremos, absolutos y relativos, curvaturas y intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Cuando hablamos de intervalo de crecimiento podemos decir que una función es creciente o decreciente. Utilizaremos dos colores distintos para identificarla. Cuando hablamos de las curvaturas, decimos que una función puede ser cóncava o ser convexa. En general, para cóncava interpretamos este tipo de gráficas y para convexa este tipo de gráficas. Mientras que para creciente interpretamos una gráfica de este tipo y para decreciente una gráfica de este tipo.
Luego en los puntos, en los extremos, tenemos lo que se denominan mínimos relativos. Mínimo relativo lo interpretamos como si esta es nuestra gráfica. Un mínimo relativo sería este punto, que sería un punto que en un dado intervalo toma el valor más bajo. Y un máximo relativo sería este punto, que en un dado intervalo toma el valor más alto. Pero tenemos mínimos absolutos y mínimos relativos y mínimos absolutos. El mínimo absoluto sería el menor valor que toma la variable. Supongamos que esta fuera nuestra gráfica, este sería nuestro mínimo absoluto. Y si nuestra gráfica continuara acá, este sería nuestro máximo absoluto, es decir, el mayor valor que tenemos. Y luego tenemos los puntos de inflexión, que son zonas donde la gráfica cambia su curvatura. Por ejemplo, si juntáramos estas dos gráficas y tuviéramos una función que hace esto, vemos que hay una zona que pasó de ser cóncava a ser convexa, entonces decimos que este sería nuestro punto de inflexión. Trabajaremos un poco más en profundidad a continuación. Acá tenemos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos una gráfica, esta es la gráfica de nuestra función. Como vemos, la función crece en todo el intervalo que la analizamos. A medida que aumentan los valores de la variable independiente, van aumentando los valores de la variable dependiente. Eso indica que es creciente. Y es cóncava. En general, para ver si es cóncava, pensamos que esta línea sea parte de una circunferencia. Si es parte de una circunferencia, el centro de la circunferencia tendría que estar acá para poder trazarlo. Entonces, cuando el centro de la circunferencia está sobre la función, decimos que es cóncava. A su vez, esta función no tiene mínimo relativo, porque vemos que en ningún lado la función tiene este formato, ni tiene máximo relativo, porque tampoco tiene este formato. Pero sí tiene un máximo absoluto, que sería este valor, que en el valor de la variable independiente aproximadamente 10 tendría un valor de 100. Y también tiene un mínimo absoluto, que vemos que acá en el valor 0 de la variable independiente estaría cerca de 0 el valor de la función. No hay valores más chicos que este, ni valores más grandes que este, por lo tanto este lo llamamos máximo absoluto y mínimo absoluto. Tampoco tendría punto de inflexión, porque no vemos en la gráfica un punto como este, en el cual la función cambia de curvatura. En la de la derecha tenemos otra función, en la cual podemos ver una serie de diferencias. En primer lugar, vemos un mínimo relativo, vemos que la función llega a un valor mínimo y luego comienza a subir. A subirse ese mínimo relativo parece ser el mínimo absoluto, porque no hay un valor más bajo que este. Este sería el máximo absoluto, porque vemos que en el intervalo analizado es el valor más alto que alcanza la función, inclusive al que tenemos de este lado. No parece haber puntos de inflexión, porque no tenemos este tipo de comportamiento, y sí tenemos partes de crecimiento y decrecimiento. Como podemos ver, desde acá hasta este punto hay un decrecimiento. La función, a medida que aumenta la variable independiente, la función va bajando. Y de acá en adelante, a medida que aumenta la variable independiente, la función va aumentando, por lo tanto es creciente. Y parece ser cóncava en toda la zona que la vemos, porque si pensáramos que esto fuera parte de una circunferencia aproximadamente, para poder trazarla, el centro lo tendríamos que tener de este lado para que la circunferencia estuviera acá. Como el centro está sobre la función, decimos que la función es cóncava. Veamos dos ejemplos más. Acá tenemos una función que ya hemos visto, parte de una función homográfica acotada. Esta función no tiene mínimo relativo, recordemos que un mínimo relativo lo observamos de esta manera, ni tampoco tiene máximo relativo, que lo observamos como comportamiento de esta manera. Pero sí tiene un máximo absoluto, que aproximadamente estaría por acá, el valor más grande que llega, que estaría cerca de 25, y mínimo absoluto, que estaría cerca del valor 0 de la variable dependiente. No parece tener puntos de inflexión, porque como ya vimos, los puntos de inflexión son zonas de donde paso de convexo a cóncavo, y la función es siempre creciente. Vemos que a medida que aumenta la x, siempre aumenta el valor de y, haciéndose asintótico a esta asíntota horizontal. Y siempre es convexa, porque si pensáramos esto como parte de una circunferencia, el centro estaría por debajo de la línea. Acá tenemos una función homográfica que tiene una asíntota horizontal en el 0 y una asíntota vertical en el -3.
Como podemos ver, acá si pensamos, analicemos primero la convexidad. Acá, si esto pensáramos como una circunferencia, el centro está acá. O sea que en esta rama la función es convexa porque el centro está debajo, pero si vemos acá y pensamos en una circunferencia, el centro estaría por acá, sobre la línea, y sería cóncava, como nos indican estas flechas. Con respecto al crecimiento, si partimos de valores muy bajos de la variable independiente y vamos aumentando, vemos que la independiente decrece, baja. Y si seguimos acá, también vemos que la variable dependiente va decreciendo. Por lo tanto, es decreciente en todo su dominio con esta zona de discontinuidad. Con respecto a los mínimos y máximos, veamos, mínimo relativo no parece tener porque no vemos zonas de la función que tengan este formato, ni máximo relativo porque no vemos esto. Con respecto al mínimo absoluto y el máximo absoluto, por supuesto que el mínimo estaría para acá, pero no lo podemos ver, no lo podemos predecir porque esto sigue para abajo y no podemos saber. Pero bueno, acá en lo que tenemos graficado uno podría decir que el mínimo absoluto de lo que vemos graficado anda alrededor de 10. Y el máximo absoluto, que estaría por acá, estaría cercano a 10. Y puntos de inflexión no vemos. Nosotros la gráfica de una función ya hemos visto que la podemos obtener con R. Por ejemplo, si definimos una función mm71 de esta forma, una función polinómica de orden 5, y la graficamos, podemos ver los accidentes, pero podemos también confundirlo. Fijémonos que si graficamos la función mm71 entre el intervalo menos 1 y 1, la función parece tener un máximo relativo en este valor, crecer hasta el valor 0 y decrecer en adelante. No parece ser siempre convexa, porque si pensamos esto como una circunferencia, el centro de la circunferencia estaría debajo, y crece hasta el valor 0 y luego decrece. Sin embargo, si a la misma función ampliamos su dominio de gráfica, entre menos 10 y 10, vemos que la función cambia pareciendo tener un mínimo relativo acá y un máximo relativo en esta zona. Parece crecer hasta acá, luego decrecer y quizás ser convexa y cóncava. Pero si la misma función la ampliamos ya a un intervalo más grande, acá está mal, esto es un intervalo que va hasta 100, como podemos ver en la gráfica, da la impresión de que la función no tuviera ni mínimo ni máximo relativo, porque al ampliarse mucho se ha desdibujado esta zona, y en todo caso parecería tener un punto de inflexión acá, donde vemos que hubo un cambio. Esta zona es convexa, porque el centro de la curvatura de esta parte estaría debajo, y acá cóncava, porque el centro estaría arriba. Por lo tanto, el hecho de mirar la gráfica directamente nos puede traer confusiones. Entonces, para eso nos basamos en las derivadas. Las derivadas nos dan buena información, aunque puede ser complejo al principio para entenderlo. En esta gráfica vemos claramente, acá hay un punto de inflexión, esta zona es convexa, porque tendría el centro acá, y esta zona es cóncava, tendría el centro acá. La función crece hasta este punto y luego decrece, como vemos acá. No tiene mínimo relativo, pero sí tiene un máximo relativo. También tiene un mínimo absoluto, y este mismo sería el máximo absoluto, y tendría acá un punto de inflexión. Las derivadas nos permiten hallar esto, y sin entrar en el origen, lo utilizaremos como una herramienta. Cuando la función es convexa, su derivada segunda es menor que 0, mientras que si es cóncava, su derivada segunda es mayor que 0. Cuando tenemos un mínimo o un máximo, en este caso un máximo relativo, la derivada primera es 0 y su derivada segunda va a ser menor que 0. Mientras que si fuera un mínimo, la derivada primera sería 0 y la segunda sería mayor que 0. En los puntos de inflexión, la derivada segunda es 0, y en las zonas que la función crece, su derivada primera es mayor que 0, es decir, es positiva, y cuando decrece es negativa. Veamos estos en algunos ejemplos. Acá tenemos una función sencilla, una función polinómica de orden 2. Para hacer el estudio de nuestra función, hallamos primero su derivada primera, que sería la constante 2 por la derivada de x al cuadrado, que sería 2x, entonces nos quedaría 2 por 2, que es 4x, y la derivada de una constante que es 0. Por lo tanto, la derivada primera nos queda 4x. Cuando hacemos la derivada segunda, acá tenemos una constante por la derivada de la función, la derivada de x es 1, por lo tanto nos queda 4. Entonces busquemos en esta función
los extremos relativos, es decir, los mínimos y los máximos. Como dijimos recién, para buscar un mínimo o un máximo lo que planteamos es que la derivada primera es 0. Por lo tanto, si la derivada primera es 0, diríamos que 4x es 0. Despejamos x y nos da que x es 0. Es decir, que en el valor 0 de las x, es decir, en este valor, ahí tendríamos o un mínimo o un máximo. Para distinguir si es un mínimo o un máximo, lo que hacemos es reemplazamos este valor que hallamos en la derivada segunda. Y hacemos la derivada segunda en 0. Que la derivada segunda es 4 sin estar afectada por x. Por lo tanto, aunque acá hayamos reemplazado el valor 0, la derivada segunda nos da positiva. Si la derivada segunda nos da positiva, eso nos indica que es un mínimo relativo. El mínimo relativo, por lo tanto, entonces se encuentra en el valor de las x, que es 0, y en un valor de las y, que para saberlo lo que hacemos es reemplazamos este valor en nuestra función original, cosa que hemos hecho acá. Y reemplazamos en la función y el valor 0, entonces nos va a quedar 2 por 0 al cuadrado más 4, que da un valor 4. Entonces el mínimo relativo se encuentra en el 0 de las x y en el 4 de las y, que queda representado por este punto. Veamos ahora en la misma función, que acá tenemos su derivada primera y derivada segunda, el crecimiento. Nosotros, como dijimos, una función crece cuando su derivada primera es mayor que 0. Tomamos la derivada primera, que es 4 por x, y lo hacemos mayor que 0. De acá despejamos x es mayor que 0. Quiere decir que para valores de x que sean mayores que 0, la función crece. Por lo tanto, acá nos da que pensar que la función va a venir para acá. Si buscamos de crecimiento, sabemos que la derivada primera tiene que ser menor que 0. Igualamos la derivada primera que tenemos acá a menor que 0 y despejamos, nos queda x menor que 0. Quiere decir que para x menores que 0, la función decrece y por lo tanto la función nos tiene que tener este formato para menores que 0. Es decir, cuanto aumenta la x, disminuye el valor de y. Lo cual vemos que es coincidente. Acá había un mínimo, tiene que decrecer hasta ese mínimo y de ahí adelante crecer para que esto realmente luzca como un mínimo. Busquemos ahora la concavidad, es decir, las curvaturas. Como dijimos, para la concavidad lo que planteamos es que la derivada segunda sea mayor que 0. Pero la derivada segunda es 4, por lo tanto siempre la derivada segunda va a ser mayor que 0. Por lo tanto decimos que la función es cóncava para todo valor de x. Es decir, que si este es el mínimo, y acá nosotros habíamos visto que la función decrecía y acá crecía, ahora vemos que es cóncava, por lo tanto acá va a tener un formato de esta manera, donde, acá se desprolijo, donde si acá pensamos como una circunferencia, el centro estaría acá. Si quisiéramos verificarlo, buscaríamos convexidad, y la convexidad planteamos y menor que 0, y segunda menor que 0. Como vemos, y segunda vale 4, por lo tanto nunca va a ser menor que 0, por lo tanto nunca es convexa. Lo bueno de esto es que esto lo analiza para todo el dominio, o sea que nosotros sabemos que esta función, que es cóncava desde menos infinito hasta más infinito, y en ningún momento se nos va a producir la convexidad, cosa que no podíamos ver si miramos nuestra gráfica. Busquemos ahora punto de inflexión. Como dijimos, los puntos de inflexión se producen cuando la derivada segunda vale 0. Pero nuestra derivada segunda vale 4, quiere decir que nunca se va a cumplir esta condición, por lo tanto decimos que no existe valor de x en el que se cumpla la condición y por lo tanto no tiene punto de inflexión. Acá juntamos todas las conclusiones que hemos de nuestro análisis. Tiene un mínimo relativo en 0,4. Si acá tenemos el 0 y por acá tuviéramos el 4, acá tenemos un mínimo relativo. Después crece para x mayores que 0, es decir, de acá en adelante crece, la función tiene que ir hacia arriba. Y decrece para los menores que 0, quiere decir que de acá para acá la función tiene que venir bajando, entonces tiene que tener este formato. Siempre es cóncava, como nos quedó acá. Es decir, si pensamos esto como una parte de una circunferencia, el centro de la circunferencia nos queda arriba, por lo tanto es cóncava, y no tiene puntos de inflexión porque en ningún momento ha hecho este tipo de cambio para poder identificar un punto de inflexión.
Veamos otro ejemplo un poco más complejo con una ecuación polinómica de orden 3. Hallamos su derivada segunda, que sería 3 por x al cuadrado menos 3, y su derivada segunda, que sería 6x. Busquemos mínimos y máximos relativos. Para esto lo que hacemos es igualar la derivada primera a 0, es decir, igualamos 3x cuadrado menos 3. Acá tenemos una ecuación cuadrática que podríamos resolver manualmente o bien utilizando la función uniroot o la función optim. Si hallamos los valores en los cuales esta ecuación se hace 0, vemos que nos da dos valores. En menos 1 se hace 0 y en 1 se hace 0. Para ver si son mínimos o máximos relativos tenemos que reemplazar estos valores en la derivada segunda. Entonces, la derivada segunda nos quedaría, si hacemos la derivada segunda del valor menos 1, nos va a quedar 6 por menos 1, que me da menos 6. Como la derivada segunda me dio menor que 0, quiere decir que ahí hay un máximo relativo. Tenemos un máximo relativo en x igual menos 1 y en el valor 4, que surge de reemplazar menos 1 en este valor. Menos 1 al cubo sería menos 1 y acá tenemos un error, menos 1 al cubo sería menos 1 y menos 3 por menos 1 es 3, por lo tanto el máximo relativo estaría en el valor 2, en el punto menos 1, que estaría acá, y 2. Si ahora analizamos el otro valor, que es el valor 1, lo reemplazamos en la derivada segunda. Al reemplazar en la derivada segunda nos quedaría 6 por 1, es 6, como es un número mayor que 0, nos indica que hay un mínimo. Y entonces al valor 1 lo volvemos a reemplazar acá, me quedaría 1 al cubo, que es 1, y menos 3 por 1 es menos 3, entonces eso me da menos 2. Quiere decir que tengo un mínimo relativo en el valor 1, que estaría acá, y menos 2, que son los puntos que hemos marcado. Busquemos crecimiento. Crecimiento sabemos que se produce cuando la derivada primera es mayor que 0, es decir, cuando tenemos 3 por x al cuadrado menos 3 mayor que 0. Para resolver esta inecuación cuadrática, lo que hacemos es primero buscar las raíces, es decir, los valores en que se hace 0 la igualdad, que como ya hemos visto antes, menos 1 y 1. Y luego factorizamos esta ecuación cuadrática, que para factorizar una ecuación polinómica es sencillo, se coloca el coeficiente del término de mayor grado y luego por una sucesión de factores donde se coloca x menos cada una de las raíces. Entonces acá me quedaría x menos menos 1, que queda x más 1, y x menos 1, que queda de esta manera. Entonces acá tenemos factorizado, que sería lo mismo. Entonces ahora 3 por x cuadrado menos 3 mayor que 0 lo escribimos por 3 por x más 1 por x menos 1 mayor que 0. Para que esto sea mayor que 0, tiene que ser mayor que 0 este factor y mayor que 0 este factor, que es lo que planteamos acá. Tiene que ser mayor que 0 esto y mayor que 0 esto. Para que esto sea mayor que 0, x tiene que ser mayor que menos 1. Y para que esto sea mayor que 0, x tiene que ser mayor que 1. Que eso queda representado con las líneas en rojo. X mayor que menos 1 lo marcamos de acá para acá. Y x mayor que 1 lo marcamos de acá para acá. Como estas condiciones se tienen que cumplir simultáneamente, uno ve que ambas condiciones en rojo se cumplen de acá para adelante. Es decir, para x mayores que 1. De acá en adelante tendríamos que la función crece. Pero también esto va a ser positivo cuando x más 1 sea negativo y x menos 1 sea negativo. Entonces, si despejamos de acá, me va a quedar x menor que menos 1 y x menor que 1. Por lo tanto, estas dos condiciones las marcamos ahora en azul. X menor que menos 1 sería de acá hacia la izquierda y x menor que 1 sería de acá hacia la izquierda. Ambas condiciones se cumplen simultáneamente desde acá hacia valores menores que menos 1. Quiere decir que la función es creciente también de acá para acá. Por lo tanto, si yo voy pensando en mi dibujo, yo sé que crece en esta zona, mi función tendría que tener una forma así, y también sé que crece acá, la función tendría que tener una forma así. Al menos en el intervalo que va hasta menos 1 y de 1 en adelante, que es donde me dio crecimiento.
Ahora analicemos el decrecimiento. El decrecimiento es con la derivada primera menor que 0. Es más sencillo porque hacemos lo mismo, planteamos la inecuación, lo resolvemos y lo factorizamos acá. Para que esto sea menor que 0, el primer factor tendría que ser positivo y el segundo factor tendría que ser negativo. Si despejamos de acá nos queda x mayor que menos 1, que sería lo que está marcado acá con la línea en rojo, x menor que menos 1, menor que 1, que sería la otra línea en rojo. Vemos que se cumplen ambas condiciones en el intervalo que va desde menos 1 hasta 1. También podría ser negativo si fuera al revés, que el primer factor sea negativo y el segundo sea positivo. Si despejamos de acá nos quedaría x menor que menos 1 y mayor que 1. Está en azul. X menor que menos 1 es de acá hacia la izquierda y mayor que 1 es de acá hacia la derecha. Vemos que no se cumple nunca simultáneamente esta circunstancia. Por lo tanto, la función decrece, lo que vemos acá, en el intervalo que va de menos 1 a 1, que como vemos no se superpone con el anterior. En este intervalo que va de menos 1 hasta 1, la función decrece y por lo tanto debería tener este formato. Ya habíamos visto que la función crecía, si vamos para atrás, la función crecía en esta zona y en esta zona. Por lo tanto, juntando ahora ambas cosas, la función crece hasta acá, luego decrece y luego crece, lo cual es coincidente porque acá habíamos visto que teníamos un máximo relativo y un mínimo relativo. Siempre a la izquierda de un máximo crece y a la derecha decrece. Al revés, en un mínimo, a la izquierda decrece y a la derecha crece. Analicemos por último la concavidad y la convexidad. La concavidad, planteamos que la derivada segunda es mayor que 0, o sea 6x mayor que 0, por lo tanto x mayor que 0, quiere decir que la función sería cóncava para x mayor que 0, quiere decir que de acá en adelante la función tendría que tener un formato de esta manera para que sea cóncava. Si analizamos la convexidad, planteamos derivada segunda menor que 0, es decir, 6x, que es su derivada segunda menor que 0, nos quedaría para x menores que 0, quiere decir que para x menores que 0 la función tiene que ser convexa y tendría este formato, coincidiendo con los dibujos de crecimiento y decrecimiento. Buscamos punto de inflexión. Un punto de inflexión es cuando la derivada segunda es igual a 0, si igualamos 6x a 0, nos queda que x vale 0, por lo tanto tenemos un punto de inflexión en el 0 de las x y para saber en qué valor de las y reemplazamos el valor en la función original, que sería esta. Cuando reemplacemos 0 acá y 0 acá, nos da que y toma el valor 0. Por lo tanto, el punto de inflexión se encuentra en el 0, 0, que sería acá. Resumamos a modo de conclusión las cosas que hemos hallado. Tenemos un mínimo relativo en el 1 menos 2, que sería este el mínimo relativo. Un máximo relativo en el menos 1, 2. Acá recordemos que había un error, este era en el menos 1, 2. Después crece para x mayores que 1, es decir, de acá en adelante crece, pero también crece para los menores que menos 1, es decir, que crece acá hasta llegar al valor menos 1. Después, decrece para los x que están entre menos 1 y 1, es decir, entre menos 1 y 1 la función decrece. Es cóncava para los x mayores que 0, como podemos ver acá, nos queda cóncava, y es convexa para los menores que 0. Y tiene un punto de inflexión en el 0, que vemos que ahí nos ha cambiado de ser convexa a cóncava. Lo bueno de este análisis es que si bien acá aparentemente estamos viendo un espacio, estamos viendo todo nuestro dominio y sabemos que esta función va a decrecer hacia valores negativos de las x indefinidamente, va a ser convexa indefinidamente y lo mismo pasa acá con su crecimiento y concavidad. Además sabemos que solo tiene este máximo relativo y solo tiene este mínimo relativo y los mínimos absolutos y relativos quedarán determinados por el dominio que tomemos. En este caso el mínimo absoluto sería este valor y el máximo absoluto habría que decidir si es este o este, parece ser este sería el máximo absoluto.